¿Sientes que el mundo cambia tan rápido que despiertas y ya estamos en el futuro? Hoy no necesitas una máquina del tiempo, solo tienes que abrir los ojos y escuchar esto. OpenAI ha firmado un contrato de $38.000 millones con Amazon, sí, has oído bien, 38.000 millones para alimentar a sus IAs con los servidores más potentes del planeta. Mientras tanto, la empresa española FreePik lanza una herramienta colaborativa que convierte el diseño en un videojuego con inteligencia artificial. Y por si fuera poco, una IA acaba de demostrar que puede pensar sobre sus propios pensamientos, aunque Microsoft dice que eso es imposible. Pero espera, que esto solo empieza, porque Neo, el primer mayordomo robot de verdad, ya se puede comprar. Cursor y Aardvark, dos IAs que escriben y arreglan códigos inhumanos. Nvidia vale más que cualquier empresa de la historia. Meta resucita el metaverso y Zuckerberg se juega 118.000 millones apostando a que no todo está perdido. Instagram te enseña cómo romper su propio algoritmo. YouTube elimina el botón de cerrar anuncios y Netflix ataca a los videopodcasts. Además, OpenAI construye el primer científico artificial y lanza ChatGPT Go, su plan de pago económico para dominar al usuario común. ¿Todo esto en una semana? Pues sí. Y estás a punto de entenderlo todo. Muy buenas, y primero, soy JJ Priego y como cada lunes te traigo las noticias más potentes del mundo tech, la inteligencia artificial y las redes sociales. Y hoy el menú viene súper cargado, así que ya lo sabes, si no quieres que el mundo te pase por delante, ¡vamos! Pues eso, vamos con las noticias. OpenAI y Amazon firman el pacto más caro de la IA. Prepárate porque vas a presenciar uno de los acuerdos más bestias de la historia de la tecnología. OpenAI ha firmado con Amazon un contrato de $38.000 millones, sí, has oído bien, 38.000 millones, para tener acceso a la nube de Amazon durante los próximos 7 años. ¿Y para qué necesita tanta potencia? Bueno, pues para seguir entrenando modelos de inteligencia artificial más grandes, más rápidos y más listos que nunca. Amazon Web Services, la división en la nube de Bezos, le dará acceso a cientos de miles de chips de Nvidia. Básicamente músculo puro para que ChatGPT evolucione a otro nivel. Este movimiento forma parte de un plan global de OpenAI para liderar el futuro de la IA. Ya han firmado acuerdos con Microsoft, Oracle, AMD y hasta Google, porque su inversión total en infraestructura supera los $1,4 billones. Y sí, muchos ya hablan de una posible burbuja, pero el objetivo está muy claro, ser el Google del futuro. Y Amazon no quiere quedarse fuera del juego. ¿La inteligencia artificial es el oro del siglo XXI? Pues parece que sí. Y OpenAI está comprando todas las minas antes de que tú llegues. FreePik revoluciona el diseño con IA colaborativa. ¿Diseñar una campaña entera con inteligencia artificial en tiempo real y junto a tu equipo? Pues ya es una realidad. FreePik acaba de lanzar Spaces, una herramienta que promete revolucionar cómo se crea contenido digital. Rápido, colaborativo y con el poder de múltiples IAs conectadas en un solo lugar. La empresa española lo acaba de lanzar oficialmente y lo que ofrece Spaces es un lienzo colaborativo infinito donde puedes conectar múltiples herramientas de IA. Sí, generadores de imágenes, constructores de prompts, editores de vídeo, mejoras de audio y mucho más. Todo en un mismo flujo de trabajo, sin necesidad de salir de la plataforma. Lo más espectacular es que puedes crear workflows reutilizables. Es decir, ¿quieres hacer una animación 3D de un producto? ¿O un carrusel para redes? ¿O un vídeo viral desde cero? Pues diseñas el flujo una vez y lo usas siempre que quieras. Además, si trabajas en equipo, puedes invitar a tus compañeros a colaborar contigo al mismo tiempo, como si estuvierais en un Google Docs, pero para creadores digitales. ¿El objetivo? Pues automatizar tareas repetitivas y multiplicar tu productividad. FreePik Spaces ya está disponible, así que si te dedicas al diseño, al marketing o a las redes sociales, esta herramienta puede ser tu nuevo mejor amigo. ¿Listo para trabajar menos y crear más? ¿La IA ya piensa o solo lo parece? Prepárate para el debate más salvaje de la inteligencia artificial. ¿Puede una IA tener pensamientos propios o es todo un engaño bien programado? La empresa Anthropic ha demostrado que su modelo Claude 4.1 es capaz de detectar pensamientos implantados artificialmente, también reconocer conceptos internos antes de decirlos e incluso revisar sus propios procesos para entender si sus respuestas fueron intencionadas. Básicamente una IA que empieza a darse cuenta de lo que piensa.
flipante, ¿no? Pero, mientras tanto, desde Microsoft lanzan un portazo rotundo a esta idea. Mustafa Suleyman, su jefe de IA, asegura que jamás veremos una IA consciente, porque la conciencia solo puede surgir en cerebros biológicos. Para él, lo de Claude y compañía es solo simulación avanzada. Nada que sentir, nada que sufrir, nada real. Microsoft incluso ha marcado límites éticos porque dicen que nada de IAs sexuales ni que simulen dolor o emociones. Pero Anthropic, OpenAI y otros siguen empujando hacia esa frontera borrosa entre lo real y lo artificial. ¿Estamos ante el primer paso hacia una mente digital consciente o simplemente una ilusión muy bien construida? La batalla ya no es solo tecnológica, es filosófica. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? ¿Un robot en casa? Así es Neo, el mayordomo del futuro. ¿Pagarías 20.000 euros por un robot que te limpie la casa? Pues alguien ya lo ha hecho. Se llama Neo, mide 1,68 metros, pesa 30 kilos y acaba de abrir una nueva era en la robótica doméstica. No es ciencia ficción, es real, está respaldado por OpenAI y ya se puede reservar. Neo puede regar tus plantas, recoger la ropa, doblarla o ayudarte con recetas basadas en lo que tienes en la nevera. También te puede enseñar idiomas o recordar dónde dejaste las llaves. Y todo gracias a una inteligencia artificial llamada Redwood, capaz de ver, escuchar, moverse y aprender. Pero ojo, no todo es perfecto. Es lento, torpe. Y en las demos tardó más de 1 minuto en traer una botella de agua. Además, si no sabe hacer una tarea, puede ser controlado remotamente por humanos con gafas de realidad virtual. Y ahí está el problema. Esos humanos podrían estar viendo el interior de tu casa. Y claro, eso ha encendido las alarmas de privacidad. ¿Estamos preparados para que un robot nos mire a los ojos y conviva con nosotros como si fuera parte de la familia? Algunos lo ven como un lujo, otros como el comienzo de una revolución. ¿Y tú, tendrías uno en tu salón? ¿Y si un ejército de IAs escribiera y arreglara tu código por ti? Atento, porque lo que antes hacían equipos enteros de programadores, ahora lo pueden hacer IAs que piensan y corrigen entre ellas. Literalmente, OpenAI ha lanzado Aardvark, una inteligencia artificial que detecta y soluciona fallos de seguridad en el código, como si fuera un hacker profesional, pero sin descanso y sin margen de error. Escanea repositorios, analiza commits y verifica bugs en entornos seguros, antes de llamar a su compañero Codex, que genera el parche automáticamente. Sí, brutal, pero eso no es todo. En paralelo, llega Cursor 2.0 con su IA Composer, que lanza varios agentes a programar simultáneamente, comparan sus soluciones y eligen la mejor. E incluso pueden navegar por la web, testear cambios y entregar código optimizado en menos de 30 segundos. Sí, es como tener un equipo de IAs colaborando o compitiendo por ti. Y ambos sistemas ya están revolucionando la programación y ya se han detectado fallos reales y peligrosos gracias a estas herramientas. Así que, ¿es el futuro del desarrollo? Pues parece que ni los bugs ni las decisiones de código estarán en manos humanas por mucho tiempo. ¿Y tú, confiarías tu próximo proyecto a una IA que corrige sola y debate con otras IAs? Nvidia reina, Meta arriesga y el metaverso revive. Atento, porque el mundo tech está que arde. Mientras unos se coronan como dioses de la IA, otros invierten a lo loco, e incluso cuando pierden millones. Y en medio de todo esto, el metaverso intenta volver de entre los muertos. Empecemos con la bomba. Nvidia ha hecho historia. Es la primera empresa en alcanzar los 5 billones de dólares en valoración bursátil. ¿Por qué? Bueno, porque sus chips son el cerebro de todo, desde ChatGPT hasta coches autónomos y centros de datos espaciales. Solo este trimestre ganaron 26.000 millones. La IA tiene un rey y se llama Nvidia. Y ahora saltemos a Meta. La empresa de Zuckerberg se desplomó un 8% en bolsa, con beneficios cayendo un 83%, pero sigue apostando fuerte. 118.000 millones de inversión en IA y el regreso del metaverso. Sí, has oído bien, como ya anunciamos hace semanas, Meta trae de vuelta Horizon Worlds, pero ahora integrado en Instagram y Facebook, sin gafas raras, sin salas vacías, cargas rápidas, mundos multijugador y gráficos con IA. Lo están haciendo silenciosamente y puede funcionar. Burbuja, visión o locura compartida. El presente lo domina Nvidia, sí, pero el futuro, Zuckerberg aún quiere construirlo. Instagram te dice cómo romper su algoritmo. Si no enganchas en los primeros 3 segundos, estás muerto. Así de claro. Lo dijo Adam Mosseri, el jefe de Instagram. Y no es una amenaza, es una advertencia. El algoritmo no perdona.
¿Quieres que tus reels funcionen? Pues Moseri ha revelado las 5 claves para petarlo. Gancho brutal al inicio, sí, imagen, frase o gesto, lo que sea, pero que atrape. Subtítulos siempre activados, ya que la mitad de la gente ve sin sonido. Traducción automática con tu propia voz, con sincronización labial incluida. Pon música, aunque sea una foto, ya que el ritmo lo cambia todo. Y activa la prueba de audiencia. Instagram. Testea tu vídeo y si funciona, lo multiplica. Pero eso no es todo. Ahora Instagram te permite personalizar su algoritmo. Sí, puedes elegir qué temas ver, como IA, moda, cine, y eliminar lo que no te interesa. Nada de bailes que odias o recetas que nunca vas a cocinar. Lo mejor, pues que si eres creador, ya no necesitas millones de likes. Si haces buen contenido de nicho, el nuevo algoritmo te encuentra a tu público ideal. La nueva era de Instagram no es para todos, es para quienes entienden cómo funciona el juego. ¿Y tú, lo estás aprovechando? YouTube cambia las reglas. Atención, porque YouTube ya no es lo que era. Ahora los anuncios no se pueden cerrar. Los likes tienen efectos especiales y Netflix viene a por su trono. Empezamos por lo más molesto. YouTube ha eliminado la X en ciertos anuncios y ahora no puedes cerrarlo, sí, solo lo puedes comprar o mirar. Y si quieres volver a ver vídeos sin interrupciones, pues toca pagar 13,99 € al mes con su YouTube Premium, así que bienvenidos a la era de los anuncios intrusivos. Pero no todo es malo. YouTube también ha estrenado animaciones nuevas en los me gustas. Así, si das like a un vídeo musical, te aparece una nota animada y si es de deportes, una mini jugada. Es como un minijuego visual para que interactúes más y te quedes enganchado. Y mientras tanto, Netflix va por los videopodcasts. Sí, ya ha cerrado acuerdos para llevar contenido exclusivo de Spotify y Her Media, alejándolos de YouTube. Ofrecen cheques millonarios a creadores para que se pasen a su plataforma. Y ojo, porque YouTube también está usando IA para mejorar automáticamente vídeos antiguos. Más resolución, mejor sonido y todo sin tener que resubirlos. El futuro del vídeo online no solo cambia cada semana, se está convirtiendo en una batalla brutal por tu atención. OpenAI crea el primer científico artificial del mundo. Atento, porque esto no es ciencia ficción. OpenAI está construyendo un investigador de inteligencia artificial completamente autónomo. ¿Su objetivo? Pues que para 2028 este sistema sea capaz de descubrir, experimentar y generar nuevo conocimiento sin ayuda humana. Sí, lo has entendido bien. El plan de Sam Altman es que esta IA científica sea capaz de formular hipótesis, diseñar experimentos y sacar conclusiones de forma autónoma. Podrá investigar sobre física, medicina, ingeniería, lo que sea. Y para eso, usará la potencia combinada de gigantescos centros de datos, capaz de dedicar todo su poder a resolver un solo problema. La primera versión llegará en 2026, pero la definitiva en 2028, que podría suponer un salto radical en cómo entendemos la ciencia, porque imagina una IA descubriendo curas, materiales, soluciones climáticas, mientras tú duermes. Y el proyecto apuesta por lo que OpenAI llama Test Time Compute, un sistema que permite que la IA se tome su tiempo para razonar antes de responder. Más reflexión, menos impulsividad, como un investigador de verdad. ¿Estaremos ante el futuro de la ciencia o el inicio de algo que ni los humanos podremos seguir? La carrera hacia la superinteligencia está más viva que nunca y OpenAI va en cabeza. ChatGPT lanza su plan low cost. Atención, porque ChatGPT acaba de lanzar un plan de pago económico. Y sí, por fin llega a España. Se llama ChatGPT Go y cuesta solo 9,99 € al mes. Y es la respuesta de OpenAI para competir contra Google Gemini y captar millones de nuevos usuarios. Y es que hasta ahora solo tenías 2 opciones de pago. Estaba el plan free, sí, pero limita mucho las funciones. Después ChatGPT Plus por 23 € y el carísimo ChatGPT Pro por 229 € al mes. Pero con Go ahora puedes acceder a GPT-5, crear imágenes y usar funciones avanzadas de investigación, sin romper tu bolsillo. ¿Cuál es la estrategia detrás de este movimiento? Pues monetizar a lo grande. Y es que ChatGPT tiene más de 800 millones de usuarios semanales, pero muy pocos pagan. Y mientras tanto, Google Gemini ya tiene 150 millones de suscriptores de pago, gracias a su integración con Google One. Pues bien, el nuevo plan Go de ChatGPT incluye razonamiento con GPT-5, creación de imágenes más lenta, investigación básica, algo de memoria y más mensajes. ¿Limitado? Sí. OpenAI necesita ingresos y lo sabe, así que este plan podría cambiarlo todo. ¿Te subes al GPT por menos de 10 €? La guerra por el usuario acaba de escalar. Y bueno, y si promeros, eso ha sido todo por esta semana. No está mal, ¿eh? Hoy hemos visto a OpenAI firmar el mayor acuerdo de la historia con Amazon, a Freepik revolucionar el diseño con IA
y a Claude demostrar que las IAs ya podrían pensar por sí solas. También conocimos a Neo, el robot mayordomo, y a Aardvark y Cursor, que programan y corrigen código mejor que muchos humanos. Nvidia bate récords, Meta revive al metaverso, Instagram te revela cómo romper su algoritmo y YouTube se enfrenta a Netflix por tu atención. Y sí, OpenAI ya está creando un científico artificial, mientras lanza ChatGPT Go por solo 9,99 €. La revolución de la IA ya está aquí, porque el mundo tech no duerme, y si no lo sigues, te quedas fuera. Así que ya lo sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale like si alguna de esas noticias te ha dejado flipando, que nos ayuda muchísimo. Y es gratis. Y cuéntame en los comentarios qué te ha sorprendido más. ¿El contrato de OpenAI con Amazon? ¿La IA que piensa? ¿O el regreso silencioso del metaverso? Y síguenos también en todas las redes de EasyPromo para contenidos exclusivos, ideas creativas y trucos de marketing digital. Y pásate por easypromosapp.com, donde encontrarás las mejores herramientas para crear juegos, campañas, sorteos y estrategias digitales que lo petan. Muchísimas gracias por estar ahí, EasyPromeros. Nos vemos el próximo lunes con más noticias tech que te van a volar la cabeza. Adiós.